La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presenta su radio revista Tambores Suenan. La voz de los pueblos y nacionalidades. Punja Capaichi Tukuikunawan, Kaihuillachi Capán, pueblos y nacionalidades, Mama Yactapi Ukupi, tambores suenan, Ñuka Shutimi Micapán, Viviana Tambaco. Hola, soy José Mosquera, este es el informativo de los pueblos y nacionalidades, tambores suenan, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy presentaremos el segmento Integrando Voces, en el cual contará la participación de Marlon Vargas, presidente de la Confederación Indígenas de la Amazonía, CONFENIAE, quien realizará un análisis político sobre las jornadas de movilización de octubre. Además, vamos a escuchar un radioteatro acerca de la diosa mexicana Xilomin. En el segmento Tierra Diversa, desde Radio La Voz de la CONFENIAE, vamos a escuchar la entrevista realizada por las mujeres amazónicas del programa Remando. Nadienza, mujer indígena que trabaja en la prevención de la violencia de género con las comunidades, y el segmento Mujer, Lucha y Libertad escucharemos a Sandra Tupuk, de la nacionalidad Shuar, que nos cuenta de su acercamiento desde niña a las organizaciones comunitarias. Finalmente, escucharemos el primer capítulo de la serie radial Domitila, la rebeldía de las mineras bolivianas. Tambores Suenan es retransmitido por medios comunitarios independientes y populares de América Latina. Radio CONAIE presenta Integrando Voces, un segmento donde tienes libertad de opinión. Con las conversaciones, diálogos, entrevistas, debates sobre los mejores temas que a nuestro pueblo les interesa escuchar y saber. Integrando Voces. Que la dignidad de nuestros pueblos jamás nos quiten. Ecuador vivió una jornada de movilizaciones en todo el país, desde la costa, sierra, Amazonía. El movimiento indígena, conjunto con la sociedad civil, organizó y protagonizó el levantamiento en contra de las medidas económicas, la precarización laboral, el alto costo de vida que el gobierno nacional de Lenín Moreno aprobó sin el consentimiento el diálogo que constituye el modelo democrático para el bienestar de la sociedad ecuatoriana. Lenín Moreno firmó un acuerdo de préstamo de $4.203 millones con el Fondo Monetario Internacional, FMI. A cambio, un duro plan de ajustes que corresponde, entre otras medidas, 20.000 despidos a la administración pública, una reducción de 30 a 15 días de vacaciones anuales para los empleados estatales, flexibilización de la ley laboral y la eliminación del subsidio a la gasolina. Para la Organización de Naciones Unidas, ONU, el derecho de la libre determinación de los pueblos, más conocido como el derecho de la autodeterminación, en el derecho de un pueblo a decidir su propia forma de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, estructurarse libremente sin injerencia externa y de acuerdo con el principio de equidad. La libre determinación está recogido en los pactos internacionales de derechos humanos, aunque no en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bajo el amparo de los derechos constitucionales, en defensa de los derechos humanos y por una vida libre de extractivismo, CONFENIAE, en la Declaratoria de Agenda de Lucha, rechaza las medidas económicas, denominadas paquetazos, y demandan la reversión íntegra de la carta de intención suscrita con el Fondo Monetario Internacional. Además, rechaza que los territorios amazónicos sean declarados por el Ejecutivo sin consentimiento ni consulta previa como bloques petroleros, concesiones mineras o hidroeléctricas. Marlon Vargas, dirigente de la CONFENIAE, realiza un análisis político sobre la participación de pueblos y nacionalidades en el gran levantamiento de octubre en contra de las medidas económicas, el extractivismo, la vulneración de derechos de los territorios. Desde Unión Base, la radio La Voz de la CONFENIAE, habla Marlon Vargas. Para nosotros fue muy importante, primeramente con el recorrido, con visita que hicimos a varias nacionalidades y organizaciones de la Amazonía Norte, rápidamente con la visita a las provincias Sucumbíos, Orellana, Napo. Cuando estuvimos en la provincia de Napo, cuando ya llegábamos, teníamos la sorpresa de movilización de los transportistas. Entonces nuestra
nuestra agenda había sido estaba establecido la movilización a partir del 13 de octubre en adelante. Pero, sin embargo, con estos hechos ya las bases empezaron a movilizar y fue importante tomar decisiones en la región amazónica. Ustedes recordarán de que desde la ciudad de Napo, desde la sede de la FOIN, nosotros ya habíamos decretado como gobierno regional de las nacionalidades a tomar decisiones urgentes y emergentes. Eso pasó. Y cuando llegamos a la ciudad de Puyo, justamente cuando nuestros compañeros fueron detenidos, como el compañero Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacuti, como también el dirigente de jóvenes de la CONAIE, el compañero Jairo Walinga, pues esto más bien nos dio ese ánimo de tomar decisiones urgentes. Rápidamente tuvimos que conversar con los hermanos, sobre todo con el presidente de la nacionalidad Shuar de Pastaza, FENASH, el compañero Federico Catán. Muchas gracias, compañero presidente de FENASH, pues por haber sido coherente y consecuente en estos momentos difíciles, ¿no es cierto?, que atravesaba el país. En ese sentido, pues, el presidente de la CONFENIE tuvo que trasladarse a la comunidad del interior, ¿no?, a los territorios rápidamente. Dije, presidente, simplemente necesitamos de un espacio, ¿no?, la autorización de su territorio, ¿no?, de la provincia de Pastaza, y tuvimos que conversar ya con los síndicos en Suracú, ¿no?, pero ya en la comunidad del compañero presidente Federico Catán ya se había activado, ya se habían tomado, sobre todo accionado la medida de hecho. Igualmente, también conversamos con los hermanos de la comunidad de Yu y Jinti, y últimamente ya tomaron decisiones los hermanos de la comunidad de Chubitayo. Justamente pues cuando ya empezaron a realizarse asambleas en la comunidad en la parroquia Macuma, la asamblea de comité interfederacional de las organizaciones como NAE, FICH, NASHE, pues tuvo la resolución de los compañeros y compañeras fue contundente, ¿no?, plegarse al paro nacional. Entonces, para nosotros fue muy importante, donde también quisiera recalcar donde había una represión brutal, drástica, ¿no es cierto?, en la comunidad de Suracú, ¿no?, y luego bajaron los militares a la comunidad de Congo, donde no se respetó la presencia de los niños, niñas, abuelos, abuelas, mujeres embarazadas. No había el respeto mínimo. Empezaron a lanzar gas lacrimógeno a las casas, ¿no?, y ahí se encontraban la familia, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy preocupante de que esto se estaba viviendo momentos difíciles, ¿no? Desde que nosotros empezamos a estar en la lucha, desde muy jóvenes, adolescentes, nunca habíamos vivido una represión drástica, fuerte, por parte de la Fuerza Armada y como la Policía Nacional. En ese sentido, pues nosotros volvimos a tomarnos la troncal amazónica y fuimos a la verdadera resistencia, ¿no? Enseñamos a resistir a las autoridades, sobre todo al ejército, a la policía, y donde nosotros dijimos de que aquí estamos en nuestro territorio. El dirigente de CONFENIAE habla acerca del levantamiento, dirigiéndose a la defensa de los territorios y derechos, ya que permanentemente están amenazados por la codicia, la destrucción y explotación de recursos naturales de parte del Estado.
sin considerar a los pueblos en riesgo de exterminio por condiciones demográficas, socioeconómicas y principalmente extractivistas. Ante el comunicado de prensa que Confeñae realizó en los días de manifestación, rechazó el estado de excepción declarado por el Ejecutivo y avalado por la Corte Constitucional, y denunció las graves violaciones de derechos humanos que hemos sufrido en nuestras comunidades y territorios por parte del Estado, que incluyen, entre otras, uso excesivo de la fuerza, violaciones contra la integridad física, contra el debido proceso, tortura y malos tratos. Los abusos cometidos por parte de la fuerza pública fueron emitidos mediante informe por organizaciones de derechos humanos, manifestando su preocupación sobre este uso excesivo de la fuerza. El informe de verificación sobre derechos humanos durante el paro nacional y levantamiento indígena del 3 al 13 de octubre del 2019 en Ecuador es un ejercicio de memoria que contextualiza y evidencia las violaciones de derechos humanos ejecutadas por el Estado ecuatoriano en este proceso de resistencia social. Este informe es producto de un trabajo de las personas y organizaciones que conforman la Alianza de Derechos Humanos con la colaboración geográfica crítica del Ecuador y Cusca, así como en el acompañamiento del Programa Andino de Derechos Humanos PAD de la Universidad Simón Bolívar. Estas organizaciones consideraron que el paro nacional no puede contarse solo como cifras. Por eso creyeron necesario hablar de las personas, de sus historias de vida afectadas, en este caso, por las violaciones del Estado ejercidas sobre todo a través de la fuerza pública, en contra de miles de personas que protestaron pacíficamente. Muy orgánicos, habíamos empezado a hacer trabajo a nivel de los territorios, porque la resolución, una de las resoluciones de la CONAIE que se hizo en el pueblo quichua de Rucuyacta era pues realizar movilizaciones territoriales. Entonces eso es lo que nosotros hicimos. Cuando empezamos a accionar en los territorios, por ejemplo el territorio de la Nacional de Shuar de Pastaza Fenash, ¿no? Y luego cuando empezaron a llegar los hermanos Achuar y pues pasamos marchando y sobre todo llegamos hasta la ciudad de Puyo, era realizar acciones a nivel de los territorios, ¿no? Pero luego tomamos decisiones ya para trasladarnos a Quito, ¿no? Con el apoyo de mucha gente de aquí, de la ciudad de Puyo. Entonces nos trasladamos, hicimos grandes tramos, ¿no es cierto?, por estrategia, porque había amenaza en el camino por parte del Ejército y la Policía Nacional. Pero el conocimiento ancestral, la estrategia militar, diríamos, de los pueblos y nacionalidad fue efectivo, ¿no? Y llegamos, ¿no? Dejamos atrás a los señores policías y nosotros ya estuvimos llegando, pasando la Tacunga, pasando Tambillo, ya llegando a la ciudad de Quito, ¿no? Y llegamos cientos y cientos de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces, yo quiero hacer hincapié esto, de que en los medios masivos están diciendo de que el movimiento indígena del Ecuador es un 7%, pero yo he visto cuando recorro el Ecuador entero, veo muchos compañeros y compañeras citadinos con el rostro indígena, andino, ¿no? Y cuando estoy en la costa ecuatoriana veo rostro indígena, ¿no? Y pues el pueblo ecuatoriano es indígena, ¿no? Es una mezcla de los pueblos indígenas, ¿no? De afros, ¿no? Y de pronto habrá un porcentaje pequeño de no indígena, ¿no? Que se dicen blancos. En ese sentido, pues el pueblo ecuatoriano, por ejemplo, había miles y miles y miles y miles de hermanos quiteños levantados con cara de rostro indígena, ¿no? Con cara de rostro indígena. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el Ecuador es poblado o está poblado por los pueblos indígenas,
¿no? Y aquí nadie puede deslegitimar eso. Y también un poco poner hincapié también las expresiones de algunos líderes, ¿no? Como Jaime Nebot, Cintia Viteri, que de pronto no sean ecuatorianos, con ese apellido de Nebot, Sadi, Bucaram Abdalá, son nombres árabes, ¿no? De pronto serán libaneses, egipcios, entre otros, pero muchas de las veces nosotros mismos permitimos de que ellos gobiernen a nuestro país, a nuestras provincias, a nuestros cantones. Y yo creo que eso hay que empezar a socializar, a analizar profundamente. El Ecuador es de los ecuatorianos y ecuatorianos nacidos aquí en el Ecuador. Respecto de la situación estructural de violencia de derechos, Confeniae, por medio de su dirigente Marlon Vargas, denuncia que el decreto 884, que declara estado de excepción y que ha sido avalado por la Corte, no contiene hechos que constituyan una grave conmoción interna, siendo su único fin favorecer la militarización de los territorios, y de esta forma logre impedir el derecho a la protesta y la resistencia, e imponer las medidas adoptadas ante el FMI. Según Vargas, la movilización no solamente es motivo de las medidas económicas, sino también es en contra de la ampliación de fronteras extractivas en territorios indígenas, ya que no deja saldos positivos ni en lo ambiental ni en lo económico. La movilización es en contra también de las concesiones mineras a gran escala en las provincias de Napo y Morona Santiago. El inicio de la fase de explotación minera de la cordillera del Cóndor y las concesiones mineras otorgadas en el territorio Aicofán de Sinangoe, en sucumbíos amenaza gravemente nuestros territorios y nuestra forma de vida. Según Marlon Vargas, la lucha va porque va. Menciona que no se ha garantizado la consulta previa, libre e informada en ningún territorio amazónico, ni tampoco el derecho a conservar y desarrollar las propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en los territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. La CONAIE, conjuntamente con organizaciones sindicales y organizaciones populares en defensa de los derechos, exhortaron al gobierno nacional las siguientes exigencias como garantías para dialogar y dar cese a la movilización. Una de las principales demandas fue la derogación del estado de excepción decretado para reprimir a las comunidades y personas que hacen uso de su derecho a la protesta social y a la resistencia al descontento popular, así también como la suspensión de la ampliación de las medidas económicas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y la reversión de la carta de intención con el fondo firmado de manera inconsulta y violación al derecho del acceso de información pública. Marlon Vargas comenta que se lograron varios cometidos en el levantamiento de octubre, pero está pendiente que el Estado cumpla con las decisiones determinantes en los territorios, como son las auditorías ambientales, sociales y económicas integrales, en el área donde existe explotación minera y petrolera, para establecer responsabilidades por las contaminaciones a las poblaciones indígenas y campesinas y la reparación integral, al igual que las demandas de pueblos y nacionalidades en reconocimiento de la conservación de los territorios y conocimientos de los pueblos indígenas que fueron destacados en el Acuerdo de París de 2015 y el último informe de la ONU sobre la biodiversidad. Además, que se respete la Declaración de los Pueblos y Comunidades en uso de la autodeterminación, ya que los territorios son libres de actividades extractivas, y pide además Vargas se adopten integralmente las recomendaciones del reciente informe realizado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas sobre la situación de derechos en el país, donde se evidencia graves violaciones. Esta fue las demandas bajo el cual el movimiento indígena logró dialogar, pero que aún los territorios no han sido declarados y puestos en práctica para el buen vivir de los pueblos amazónicos.
Somos de una tierra diversa y unida. Con nuestras hermosas cascadas, ríos, páramos y mares que acompañan nuestras tradiciones y costumbres. Conozcan nuestra riqueza ecológica y cultural. Tierra diversa. Este es el segmento Tierra Diversa. El día de hoy vamos a hablar acerca de los dioses ancestrales. Uno de ellos es Xilonen, la diosa mexicana del maíz, principal patrona de la vegetación y diosa también de la fertilidad. Xilonen era la parte femenina de Centeotl. Se la conocía también con el nombre de la peluda. Este nombre lo tenía por los cabellos del maíz que representaba, protectora del ciclo de reproducción del maíz. A continuación escucharemos su historia. En tiempos prehispánicos tenían tantos dioses, tantas deidades, como hoy tenemos tantos santos. Entre muchos, pues estaba Citlatlacue, Xilome, y así muchas deidades, o muchos dioses también le podemos llamar. Ha habido tantas deidades, tantos dioses, como lo hay hoy en nuestro tiempo. Hoy nos abocamos al Divino Salvador como pues nuestro Dios y le pedimos de que nos dé el fruto de la tierra que es el maíz. En todos los tiempos han existido pues las deidades o los dioses, no solamente hoy, en este tiempo, sino tal vez vendrán en los tiempos futuros otras deidades, otros dioses que se podrán todavía pues pedirles de acuerdo a las necesidades de nuestras gentes, nuestras futuras gentes. Bueno, la diosa Xilome para nosotros, en esos tiempos, la diosa Xilome pues, era la diosa del maíz en sus diferentes etapas de lo que es el maíz. Por ejemplo, Xilome era la diosa del maíz lechoso, tierno, el jilote. De esa manera, pues los más agradecidos en esos tiempos eran pues la gente que sembraban ese preciado maíz, por ejemplo, lo que fue para nosotros el Valle Matlacinca. Por eso se le llamó el Valle Matlacinca o Tierra del Maíz. Lo que también pasó en Tlaxcala, ahí sembraban y siembran mucho maíz, y todos esos lugares pues fueron los fuertes para poder alimentar pues a nuestra gente prehispánica. Pues se veneraba, se rendía culto. Esta fiesta tenía lugar durante el 8º mes llamado Hueytecuihuitl o Gran Fiesta de los Caciques. Eso es lo que hacían nuestros antepasados y le rendían, culto, le rendían obediencia, le rendían homenajes. Por ejemplo, estamos citando el mes indiano llamado Hueytecuihuitl, que quiere decir la fiesta de los caciques y señores, entraba en su primer día el 25 de junio y corría su cuenta hasta el día 14 de julio, que eran los meses de 20 días, el cual hacían fiesta a una diosa Xilome, tomada de la denominación de los jilotes, que es cuando el maíz está en la mazorca, aún en leche, o que comienza a granar. Lo primero era juntarse en en un templo de esta diosa, muchos hombres y muchas mujeres, los cuales juntos bailaban, tocaban, cantaban por tiempo de 8 días continuos, todos muy vestidos y ataviados, con ricas vestiduras y joyas. Las mujeres traían el cabello suelto, tendido por los hombros y espaldas, y así bailaban en compañía de sus parejas. La razón de esto era porque la mazorca de maíz luego se forma entre las hojas que lo cubren, que son muchas a manera de camisa, brotan y salen por lo alto de ella y se extendían por encima de las hojas, y mientras más hebras tenía el elote, más provecho, pues es la señal de más granos,
Por esto se descabellaban las mujeres. Así, pues, de esa manera, pues, la honraban a la diosa Shilome. De manera que, pues, todo el tiempo que ha pasado durante siglos, todavía lo sabemos y lo hacemos en nuestra mayordomía, bendiciendo el maíz, haciendo tamales, como aquí también lo menciona, el maíz en mazorca, hasta llegar al colmo deseado para el pueblo que padeciese necesidad y hambre. Xilonen era esposa del dios Tezcatlipoca y es relacionada con varios dioses aparte de su esposo, pero al relacionarse con la historia cuenta Xilonen era mazorca madura, cubierta por hojas arrugadas y amarillentas. Espero que esta historia haya hecho volar su imaginación. Agradecemos a radialistas apasionados por recordarnos los saberes ancestrales. Tambores suenan Nishkatami, Uyajupanguichi. Los animales, los caudalosos ríos, las nacionalidades indígenas, la cultura, la gente. La vida es la principal riqueza de la Amazonía. La selva está viva. Causa y Sacha. Noticias, informaciones, novedades sobre acontecimientos de la selva. En Amazonía Viva, espacio informativo de la COIC. Este es el segmento Amazonía Viva. Al momento de identificarse con una cultura, no solo depende del lugar de nacimiento, sino también del territorio, la lengua y también de las costumbres que configuran la existencia de una nacionalidad. En la actualidad, en Ecuador existen 14 nacionalidades y 18 pueblos con costumbres y culturas diferentes. El proceso de interculturalidad significa el diálogo entre las culturas, el compartir y reconocerse entre sí con muchas diferencias, pero con las mismas luchas. En el segmento Mujer, Lucha y Libertad vamos a hablar con la compañera Nadienza, del colectivo de Mujeres Caminantes. Ella va a hablar acerca de las diferencias culturales y el papel de las mujeres en la cosmovisión indígena. Esta entrevista fue realizada desde Unión Base. Las mujeres amazónicas del programa Remando, de La Voz de la Confeniae, nos lo cuentan. Dije, tal vez aquí falta una unidad. Y bueno, yo hace 3 años viví en Quito, en una ciudad más grande, donde estaba un poco más alejada de estos temas. Me empecé a acercar, porque soy docente, a escuelitas interculturales. Trabajé en la escuela Tránsito Maguaña, en otra escuelita donde y me encantaba igualmente. O sea, me fascinaba. O sea, esos temas y la educación intercultural bilingüe me encanta. De hecho, en eso trabajo. Entonces, llegué acá a Pastaza. Y bueno, activista más de 20 años, yo siempre he trabajado por el tema de la no violencia y el tema de defender derechos. La no violencia activa, ¿qué quiere decir esto de no violencia activa? Es una propuesta alternativa a la violencia, pero en acción, o sea, actuar, o sea, hacer acciones válidas en el medio para erradicar la violencia. Entonces llegué acá a Pastaza y bueno, primero empecé a buscar trabajo y todo. Entonces decía, no hay mucha oportunidad, o te pones un negocio o trabajas en la institución pública. Pero, ¿cómo sería mi deseo? Que llegué a parar en el Instituto Canelos. Y había una vacante y me quedé trabajando, me encantó. O sea, era como mi sueño hecho realidad, la docencia, la educación intercultural bilingüe y todo. Resulta que ahí el 80%, podríamos decir que hasta el 85% de las estudiantes de Canelos son indígenas. En Santa Clara habrá unas 5 mestizas o 4 que se autodeterminan como mestizas, pero son todas indígenas del Napo, ¿no? Y empecé a convivir con ellas, soy su maestra, y empecé a ver, a mí no me había llamado anteriormente, o sea, yo respetaba mucho el tema del feminismo, me gustaba, lo respetaba mucho, pero no participaba activamente, era más humanista, trabajaba más en temas de humanismo, de derechos humanos. Y dije, no, o sea, acá está pasando algo. Entonces veía que mis compañeras estudiantes estaban siendo muy discriminadas, demasiadamente discriminadas. O sea, ellas iban a estudiar si el esposo o la pareja les
les prestaba para el permiso, pasaje. como van a decir. Permiso. Y si no, Eso se escucha. si se emborrachaban, ellas ya se quedaban sin pasaje y ya no iban a estudiar. Entonces yo decía, eso no me parece tan justo, o sea, y otra cosa, los dos trabajaban a la par en la chacra, no sé, sacando leña, lo que sea, sacando madera, perdón, no leña, madera, y cogía el dinero el esposo, y ella trabajaba con el guagua encima, después iba y le cocinaba en la casa y arreglaba la casa, y él, si quería, o sea, entre comillas, si le daba la gana, le compartía, le daba para el pasaje, pero ella también estaba trabajando, y estaba trabajando mucho más porque también hacía el trabajo de casa. Entonces ahí sí yo empecé a asustarme, porque dije, sí, aquí pasa algo. Y mujeres que quieren salir adelante, no tienen muchas posibilidades, ustedes más que yo saben, lo difícil de acceder a la universidad. No hay recursos y la única opción es la universidad estatal aquí en esta zona, ¿no? O el Instituto Canelos, que tiene una carrera tecnológica. O sea, no hay mucha opción para estudiar. Entonces las mujeres que estaban ahí estaban haciendo un esfuerzo increíble, cargadas los guaguas. Entonces yo dije, no, o sea, y yo como docente, hay que armar un conversatorio y empezar a hablar esto, porque creo mucho en este tema de conversar. No creo tener la verdad. He aprendido que no tengo la verdad, que no puedo adoctrinar a nadie ni decirle, sabes que he aprendido esto, ahora tú, porque a mí me dijeron y me dijo la otra, yo voy a hacer esto porque esta es la verdad. No, la verdad se va construyendo en el territorio, o sea, en tu contexto. Y ahora este es mi territorio, porque estoy viviendo aquí con ustedes, con las mujeres que están a mi alrededor. Y mi territorio es entre el Puyo, entre Canelos, entre Santa Clara. Entonces, desde ahí tenemos que conversar y ver qué nos pasa. No traer temas, a mi parecer, feministas de Europa, por ejemplo, porque está muy descontextualizado, o sea, ya están hablando, tienen otra problemática. Aquí tenemos que construir lo que nos pasa, una agenda, qué queremos, qué necesidades tenemos, cómo podemos juntarnos, cómo podemos sanarnos. Y se me ocurrió hacer ese conversatorio, entonces dije, les invité. Luego hubo un problemita técnico y no pudieron venir mis estudiantes. Y resulta que lo abrí al público. Entonces lo abrí a profesor, invité a personas que fui conociendo en el camino, profesoras, mujeres que había ido conociendo en el camino acá. Y una cosa que me llamaba la atención también cuando estuve acá es que las mujeres indígenas no participaban de eventos masivos en el Puyo. Por ejemplo, el Día de la Mujer, y yo buscaba una mujer indígena que me encanta oírles hablar y creo que tienen unas cosas muy lindas que decir. Y no habían. Y había el Día de la Mujer y era el conversatorio pura, o sea, pongamos entre comillas mestiza. Sí, o eso, ya, digámosle nichos. Y entonces no hallaba. Y yo en Quito le había oído a Patricia Gualinga, a Inés, incluso a Linet. A ella yo me acerqué a ella primeramente porque la vi en Quito, yo la conocí en Quito en algún conversatorio, dije, cuando la vi aquí dije, sí, pero están así desapercibidas, o sea, están desapercibidas. Pero tú ves allá y hay mucha gente que muere por ir a verles en los conversatorios, en Flaxo, en la Universidad Católica, en la Universidad Salesiana, porque, o sea, tienen muchas cosas que decir y aquí no las encontraba. Y aquí no aparecían. Entonces era el Día de la Mujer y estaba... Lo que pasa es que en el mundo de los pueblos y nacionalidades no hay Navidad, no hay Año Viejo, ni Día de las Mujeres. Entonces es otro contexto que miran de otra forma. Claro que sí. Eso. Claro que sí. Sí, puede ser eso. Pero, por ejemplo, yo lo que he hecho es invitarles a que participen. Porque a mí me interesa escucharlas. A mí me interesa saber qué piensan y a mí me interesa también debatir, como ahorita yo estoy con Rosita diciéndole lo que pienso, de lo que ella me dice, porque yo creo que ni ella tiene la razón ni yo, sino que vamos a llegar a un acuerdo. Y esa es otra de las cosas que me gustan de lo comunitario, conversar y llegar a un acuerdo, o sea, sacar un consenso de eso sin pensar que tenemos la verdad. Y ahí es que nace pues este primer conversatorio y nos juntamos, entonces, y también traté de ubicar sin conocer a las mujeres que las había visto alguna vez en algún lado. Entonces estuvo Inés Menquimo, creo que se llama, que es una mujer guau. Estuvieron varias mujeres quichuas. Esa vez le invité a Linet Calapucha, no pudo participar. Y lo que me gustó mucho de ella es que ella tenía un evento en las comunidades. Y ella dijo, ¿sabes qué? Justo lo que está diciendo la compañera,
O sea, para mí es más importante ahora lo comunitario, porque yo me debo a mi gente. Y ya habrá otro conversatorio, me dijo. Ya habrá otro conversatorio. Y a mí eso me fascinó, porque yo dije, qué lindo, o sea, qué lindo entregarte a una causa, y eso de que, o sea, sí me interesa y todo, pero ahora esa está la prioridad. Y así fuimos, entonces decidimos irnos juntando ya personalmente, luego hicimos otro conversatorio, luego conocí a Mariana, y ahí apenas la conocí, le dije, tú vas a conversatorio, porque esa es la idea, o sea, es la idea. Y lo maravilloso es que yo después iba preguntando, la gente se quedaba admirada oyendo lo que decía Mariana, lo que decía Linet, y viven aquí mismo, o sea, viven aquí mismo y no, o sea, exacto, pero es eso, porque tal vez nos estamos separando, porque tal vez acaso un grupo de guaos, un grupo de shuar, un grupo de mestizas, otro grupo de mestizas por acá, y así. Para mí no se va a lograr en un espacio donde hay tan poca gente, no se podrá conseguir un fin común o eliminar la violencia, no se podrá, porque vamos a estar en esta rivalidad de quién gana, como esta cosa de poder. Y así fue como se creó este colectivo de mujeres. Tambores suenan Nishkatami, Uyahupanguichi. Nadienza como docente ha trabajado en distintas escuelas de interculturalidad y nos explica que en el transcurso del tiempo comenzó a darse cuenta que existía discriminación de todo tipo en su lugar de trabajo. De esta forma, lograr entender esta problemática para empezar a hablar con las mujeres, discutir, procurar el bienestar de todas, ya que la violencia en contra de las mujeres está en todo tipo de cultura, ya sea en el campo, la ciudad o el pueblo o nacionalidad. El machismo se ve reflejado en las prácticas de convivencia. Nadienza narra el proceso pedagógico realizado con las mujeres de las nacionalidades para prevenir actos de violencia de género. Claudia Corol, educadora popular, comunicadora y feminista argentina, se refiere al feminismo comunitario como el trabajo realizado desde las organizaciones campesinas, indígenas, piqueteras, sindicales, en búsqueda de respuestas colectivas. Corol cree en la posibilidad de dar esperanza, de dar horizonte frente a la situación terrible que se vive con el cuerpo y la vida de las mujeres. Esa respuesta solamente se puede dar desde lo colectivo, menciona. Nadienza narra que ella no era cercana al movimiento feminista, pero al momento de compartir con las personas se dio cuenta que se debía hablar de estos temas, pero desde el punto de vista diferente, hablar de un feminismo más popular, más cercano a la realidad de las comunidades, pero no desde el eurocentrismo, sino desde el contexto de los pueblos y nacionalidades ecuatorianas. Ahora vamos a escuchar el primer capítulo de la serie radial Domitila, la rebeldía de las mineras bolivianas. Nos narra la lucha durante los años más difíciles de la dictadura militar y la explotación capitalista en Bolivia. Llegué a Cochabamba buscando a Domitila de Chungara. Me habían dicho que estaba muy enferma. Yo quería entrevistarla. Tomé un bus que me llevó hasta la zona sur de la ciudad. Detrás del colegio Buenas Nuevas, encontré su casa, una casita humilde. Apareció una señora pequeña, ya mayor, con su pañuelo blanco, escondiendo la caída de cabellos, sonriendo. ¿A quién busca, señora? ¿Es usted Domitila de Chungara? No. Yo soy Domitila Barrios Cuenca. Disculpe, busco Sí, yo soy Domitila. Es que cuando una se casa en Bolivia, a las mujeres siempre nos ponen el apellido del marido. Pero yo no soy de nadie, ni de Chungara, ni de nadie. De mí solita nomás soy. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Hatunca y paiki mañari waiku. Moscosca y guitarrista chisaiku. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 1. Las mujeres no sirven. Yo soy María del Carmen.
ya. Soy periodista y me gustaría conversar con usted. Hacerle una entrevista larga. Pase. Gracias. Pase, señora. Pase, siéntese aquícito. Muy bien. En este patio vamos a estar bien cómodas. Domitila nació en el campamento minero Siglo XX, en el norte de Potosí, un 7 de mayo de 1937. Su madre se llamaba Nieves Cuenca, y su papá, Ezequiel Barrios, indígena. No sé si quechua o aymara, porque ella lo recuerda hablando bien los dos idiomas. Mi padre siempre andaba metido en política, pues. Él peleó en la guerra del Chaco y ahí mismo, en Paraguay, ha caído preso. Luego ha regresado como minero a los socavones del siglo XX. Y rapidito nomás se convirtió en dirigente sindical. De nuevo lo metieron a la cana como agitador. ¿Se da cuenta? Siglo XX era el campamento minero más grande de Bolivia y sus trabajadores los más combativos del país. Y creo que de toda América Latina. Las grandes empresas estaban en manos de los llamados varones del estaño. Xochitl, Aramayo y Simón Patiño, que llegó a ser el 5º hombre más rico del mundo. Ese fue el más peor de todos. Exprimidor de las riquezas de Bolivia. El mayor ladrón. Ezequiel Barrios, padre de Domitila, militaba en el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR. No vayas al sindicato, Ezequiel. Ya tenemos hijas. ¿De qué vamos a vivir si te botan de la empresa? ¿No tienes pena de nosotras? No tengas miedo, mujer. Ven, tocaré ese guainito que tanto te gusta. El padre de Domitila, siempre en líos, fue deportado a la isla de Coati, en el lago Titicaca. Después a Carangas, regresó a Siglo XX y nuevamente lo apresaron. Al final fue expulsado del trabajo y enviado a Pulacayo. Ese tal Ezequiel es un comunista acabado. Que se muera de frío en Pulacayo. Pulacayo era otro campamento minero, a más de 4.000 metros, propiedad de Xochitl, uno de los varones del estaño. Cuando eso, Domitila tenía 2 años. ¿Qué haremos, Ezequiel? ¿Dónde vamos a vivir? Por el momento, esta señora de buen corazón nos ha dado un rinconcito en su tienda. Trabajo no tienes, Ezequiel. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia, Munasjay. Ya tendré. Prontito voy a conseguir de lo que sea. Pero nadie le daba trabajo, ni la empresa minera, ni nadie. Tú eres agitador. Estás fichado. No hay trabajo para vos. En Pulacayo hacía un frío, ¡ay, terrible! No teníamos baño. De niña iba a hacer pis a la calle. Mi orín corría como una víborita por el suelo y empezaba a congelar. Y el hielo avanzaba y una salía corriendo por temor a que el hielo se metiera en el cuerpo. Y ahora no tenemos comida, ni frazaditas siquiera. Ya tenemos 2 guaguas. Y está helado aquí, es frío. Ay. Cuando era joven, yo he aprendido a costurar ropa de varones. Ese trabajo voy a ofrecer. Yo aprendí a tejer con hilitos de seda y hacer trajecitos. Ah, sí, eso. Sí, hacer también encaje para señoras. Eso también. Ezequiel iba de casa en casa y nada, hasta que un capitán lo contrató como sirviente. Bueno, vas a arreglar mis trajes, planchar mi terno, lustrar mis botas, ¿de acuerdo? Sí, patrón. También ayudarás a mi esposa a traer la leña y a hacer sus compras, ¿has entendido? Sí, patrón. De ese modo, la familia pudo sobrevivir con mucha hambre y demasiado frío. Hasta que un día Ezequiel desapareció. Era el año 46. Para entonces, Nieves, la madre,
había dado a luz su tercera hija. ¡Levante! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese comunista? ¡Levántese, señora! ¡Señora, levántese! ¿Dónde se ha escondido tu marido? Esa noche, los del ejército entraron a la casa. Botaron todo, lo poco que tenían. El arroz, los fideos, el azúcar, todo al suelo. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde? ¿Dónde están las armas? Tú, y Villa, suelta la lengua. ¿Dónde está tu padre? Ven. ¿Quieres un caramelo? Dinos a dónde se ha ido tu papá. Ezequiel tardó mucho en aparecer. Unos compañeros lo tenían escondido fuera de Pulacayo. Cuando regresó, Domitila recién pudo entrar a la escuela. Había cumplido 10 años. La vida volvió a ser normal para la familia, hasta que... ¡Ay, Ezequiel! Sí, Munasgai. Llévame al hospital. Ya van a hacer la guagua. Ay, vamos, rápido, vamos. Otra niña, pucha, che. Puras mujeres tenemos. Con razón todos me dicen chancletero. Me han cortado, Ezequiel. Ay, Munasgai. Todo me han cortado. Creo que voy a morir. No, ¿cómo vas a decir eso? Si me pasa algo a mí, ¿quién va a cuidar de las guaguas? Prométeme que ya no te vas a meter en las políticas. Nieves, Munasgai. Toda mi vida he sido sindicalista. ¿Cómo voy a dejar la lucha? Ay, Ezequiel, tanto que hemos sufrido. Además, estás bien perseguido. Pero... Prométeme que ya no te meterás en la política. Está bien, Munasgai. Te juro, pero no te mueras. No nos dejes. Nieves murió. Le hicieron cesárea y le dejaron 2 gasas dentro. En la puerta del cementerio, los vecinos decían: ¡ay, pobrecitas! 5 mujercitas, ningún varón, pues. ¿Para qué sirven estas guaguitas? Mejor si se mueren, así no van a sufrir. ¡Ay! Nosotras las mujeres no servimos para nada. A esta vida hemos venido a sufrir nomás. Yo he viajado, he caminado, pero nunca he negociado con la sangre de mis hermanos. Lucha y libertad. La mujer, reafirmando la vida organizativa de los pueblos. Ahora escucharemos a Sandra Tupuk, de la nacionalidad Shuar, que nos cuenta de su acercamiento desde niña a la organización comunitaria. Desde su experiencia, habla de la necesidad de generar procesos en las comunidades para lograr más incidencia política internacional. Sandra ha sido representante en el movimiento Pachacutic de su comunidad. Mi nombre es Sandra Tupuk, soy de la nacionalidad Shuar, de la provincia de Morona, Santiago. Soy dirigente de territorio de la región amazónica, Confeñay, representando a 11 nacionalidades y a las 23 organizaciones de la región amazónica. Bueno, la organización de las nacionalidades de la región amazónica, Confeñay, una responsabilidad que lo hago con mucho amor, es caso territorial. Soy dirigente de territorio. Mi cargo o mi gestión es defensa territorial sobre las concesiones petroleras, mineras, hidroeléctricas, madereras de la región amazónica, tanto los permisos legales e ilegales de las concesiones que se han realizado. Ese es mi trabajo que lo estoy realizando en toda la región amazónica. Sabemos muy bien la
La CONFENIAE es una organización de defensa territorial, en defensa de nuestros territorios, de nuestra biodiversidad, de nuestra agua, de nuestra Pachamama, porque nosotros convivimos con la Madre Tierra. La CONFENIAE tiene una propuesta por todo el trabajo, la destrucción que se ha venido realizando en la región amazónica. También tenemos una propuesta al Estado ecuatoriano, que es una iniciativa que ha salido en defensa del territorio desde los pueblos y nacionalidades. Esta iniciativa se llama Cuencas Sagradas, Territorios para la Vida. Estamos trabajando un convenio binacional entre Ecuador y Perú, conservando 30 millones de hectáreas, más de 25 nacionalidades de la región amazónica entre Ecuador y Perú, con sus costumbres, tradiciones y sus vivencias ancestrales, más del 20% de agua dulce para el mundo. Estamos conservando, es el pulmón o el corazón del mundo, la Amazonía ecuatoriana, y es el punto más pequeño, que es el más biodiverso del mundo, que el Estado ecuatoriano no se da cuenta lo que está exterminando la vivencia de los pueblos y nacionalidades, de los recursos naturales, de la biodiversidad, de las plantas, de los árboles, de los peces, de la contaminación masiva que está realizando en las empresas petroleras, mineras, y dando concesiones legales y sin respetar los derechos de la naturaleza, del agua y más de los pueblos y nacionalidades. Es una violencia y exterminio de esta riqueza que tenemos, y hablan del calentamiento global, dan buenos discursos en otros países, en algunas COPs, pero estos discursos tan ricos son pobres en el territorio. Para Sandra Tupú, lograr lo que cada persona quiere hacer, lo hará si lo tiene como visión de vida. Es importante ser constante en lograr nuestros ideales propios, sin olvidar la importancia del trabajo conjunto entre hombres y mujeres, y al mismo tiempo que no seamos parte de la destrucción del mundo, sino que seamos salvación. Es lo que Sandra nos recomienda desde su cultura. Nosotros, como defensores del territorio, lo hemos dicho, sentimos que la Madre Tierra es parte de nosotras, exclusivamente conectada con la mujer. La tierra es mujer y la mujer es la tierra, porque la mujer se conecta con la tierra y convive a esta Madre Tierra, la biodiversidad, y en el intermedio hay farmacia, comida. Tenemos todo para la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. Es la supervivencia que siempre hemos venido manteniendo nosotros. Por eso invito a cada uno de ustedes, la responsabilidad mía que la llevo como dirigente de territorio de la región amazónica. El propósito es la lucha y la defensa de nuestra biodiversidad, al no más contaminación de los ríos que se vienen realizando con estas concesiones sin los permisos, a estos bosques protectores. Dicen que están conservando, pero tienen legalizado
el Estado ecuatoriano para las explotaciones mineras, madereras y petroleras. Bosque protector. El Yasuní en la política de Rafael Correa era el lugar más importante, más biodiverso del mundo. Ahora al Yasuní le han dejado fuera de área protegida del bosque protector. Está libre, que cualquiera puede entrar. Por eso hemos dicho, la lucha no se para. Tenemos que salir a defender nuestros territorios. Todo está en nosotros. Les pido a ustedes también, no ahora solamente los pueblos y nacionalidades. Tenemos que juntarnos en defensa de nuestra biodiversidad, de nuestra Pachamama, de la vida que es para todos. No solamente para nosotros, sino para el mundo entero. Depende de nosotros. Está la naturaleza, la vida, para poder seguir viviendo. Porque solo 15 años para terminar la petrolera. ¿Cuántos años habrá para la minería? Y cuando se termine ese dinero, ¿qué hará el Estado ecuatoriano? ¿De qué vivirá el Estado ecuatoriano que ha destruido toda la Amazonía, sabiendo que tiene beneficios internacionales sobre la conservación, que entra millones de dinero, pero nunca les da beneficio a los pueblos y nacionalidades, sino se queda todo en estas mesas, en el MAE, en el Ministerio de Hidrocarburos? Entre ellos se financian para estas explotaciones petroleras mineras, a estas concesiones. Y por eso, el último mensaje que les digo, estaré en pie de lucha, en pie firme como mujer defensora del territorio, en pie firme como madre, como mujer tierra, en defensa de toda la biodiversidad, conjuntamente con todos mis hermanos y hermanas, mis sabios ancestros, mis ancianas, mis niños que son para ellos la futura generación, luchando a salvar nuestra vida, que es nuestra madre tierra, lo único que tenemos, la biodiversidad. Yo soy la vocera de toda la región amazónica, de la biodiversidad, de los árboles, para que por intermedio de mí hablan ellos, por intermedio de mí lloran y nadie lo escucha porque están sordos y ciegos. Muchas gracias y buenas noches. Tambores suenan Nishkatami, Uyajupanguichi. Este fue el informativo de los pueblos y nacionalidades. Tambores suenan. Gracias por escucharnos. Shupunja Tuparishun. Este informativo es retransmitido por las radios comunitarias, populares y autónomas de Latinoamérica. Tambores suenan. Shupunjakuna Tuparishun. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presentó su radio revista Tambores suenan. La voz de los pueblos y nacionalidades. Para más información, visiten la página web www.conaie.org.